Vamos a comenzar con el subtema que se llama plano en el espacio de 3 dimensiones y vamos a ver que el plano es el lugar geométrico formado por todos los puntos que satisfacen una ecuación de esta forma: ax más by más cz más d igual con 0. Ese es el plano. Un ejemplo sencillo de una sección de un plano, pues es la pared que está frente a ustedes. Ese es un plano. Otra sección de plano es el techo de sus casas. Ese es otro plano. Y no es que tenga que ser forzosamente horizontal o vertical. Puede tener una cierta inclinación. No pasa nada. Bueno, para poder encontrar la ecuación de un plano, requerimos de alguna información particular. Entonces, por ejemplo, yo puedo, para encontrar la ecuación de un plano, tener 3 puntos en el plano que no estén alineados. Entonces, si tengo 3 puntos en el plano que no conozco a 3 puntos en el plano que no están alineados, puedo conocer su ecuación. Esa es una información que me permite describirlo. 3 puntos no alineados que estén en el plano. Para la línea recta, ¿cuántos puntos requeríamos? ¿Se acuerdan? Un- 2. Uno y el vector director. Ajá, 1 y el vector director o 2 puntos, como dijo Suset. Así es. Muy bien. Para el plano requiero 3 puntos no alineados. Puede ser una información que me dé 3 puntos no alineados. Otra información que me puede servir para encontrar la ecuación de un plano son un punto, primero un punto en el plano y 2 vectores no paralelos. Entonces tengo este vector U y por acá tengo este vector V, pero bueno, lo voy a poner en otra parte para que no piensen que tienen que estar en contacto, ¿no? Entonces, otra información que me permitiría describir al plano, pues es un punto y 2 vectores no paralelos. Si tengo un punto y 2 vectores paralelos, pues ya no me sirve. Necesito tener un punto y 2 vectores no paralelos. Esa es otra información que me permite describirlo. Muy bien. Otra información sería tener conocer dos rectas no paralelas contenidas en el plano. Entonces, si conozco dos rectas no paralelas contenidas en el plano, también lo puedo definir. Y si las dos rectas están en el plano, entonces va a haber un punto de intersección. Y de las rectas, pues conozco un punto. Para poder definirla, requiero un punto, bueno, que sería P subíndice 2 y su vector director U2, por ejemplo. Y de la recta 1 tengo un punto y su vector director. Entonces, con esta información de las dos rectas, puedo definir también al plano. Y bueno, ya, con esa información serían 3 puntos no alineados, 2 vectores no paralelos y un punto y 2 rectas no paralelas. Toda esa información me serviría para poder definir a un plano. Entonces, vamos a comenzar con la ecuación vectorial de un plano. Vamos a ver cómo es. Bueno, lo primero que les tengo que decir antes de comenzar es a encontrar las ecuaciones del plano, es que el plano es una superficie. El plano es una superficie. Ya no es una línea recta. Una línea recta es una curva que habíamos dicho. Las curvas son todos aquellos lugares geométricos que se obtienen con la intersección de dos superficies. Entonces, el plano es una superficie. Por eso, en el tema 1 decíamos, cuando tenemos un cono y al cono, que es una superficie, lo cortamos a través de un plano, entonces podemos obtener las curvas que se conocen como cónicas. Justamente se llaman así porque se obtienen a partir de la intersección de un cono con un plano. Entonces, el cono es una superficie, el plano es otra superficie. Habíamos visto cuando revisamos el concepto de recta que observábamos en su ecuación paramétrica que la recta, para poder definirse, necesita de un solo parámetro. Las superficies, para poder definirse, requieren de 2 parámetros. Entonces, partiendo de ese concepto, les repito, una curva para poder definirse se requiere de un parámetro. Por eso la línea recta, para poder definirla, en su ecuación paramétrica aparece solamente un parámetro. Por otro lado, las superficies, para poder definirse, necesitan de 2 parámetros. Muy bien. Entonces, bueno, ya conociendo eso, vamos a encontrar ahora sí las ecuaciones del plano. Entonces decíamos,
Para poder definirlo, puedo tener dos vectores. Aquí tengo el vector U y por acá tengo el vector V, pero también requiero de un punto en el plano. Muy bien. Entonces vamos a partir de encontrar su ecuación vectorial. Entonces voy a poner por aquí abajo mi sistema de referencia. El eje X, el eje Y y el eje Z. Y entonces voy a encontrar el vector de posición del punto P. Ahí está. Entonces aquí está el vector de posición del punto P y voy a tomar a uno de estos dos vectores y como son libres, pues los voy a poner a donde termina el vector de posición del punto P. Entonces aquí está, este es mi vector U. Y entonces por suma de vectores, ¿qué obtendría por resultado de sumar estos vectores que acabo de dibujar? Esto, que ese vector, ¿qué me estaría describiendo? Ese vector resultante, ¿qué me estaría describiendo? ¿Quién me puede decir? La distancia. No, un vector no es una distancia. Su módulo sí es una distancia, pero el vector no. Entonces, imagínense que no está el plano y ya no está este vector. Entonces, ¿qué estarían describiendo al sumar el vector de posición de este punto más este vector U? O para que lo vean más fácil, si a ese vector U lo multiplico por un parámetro, entonces esto que acabamos de hacer, ¿qué es? Según lo que hemos visto anteriormente. Parece un vector director, pero no estoy segura. Ajá, pero este es el vector director, sí. Estoy de acuerdo contigo, pero yo dije, toda esta operación que estamos planteando que sería según lo que acabamos de ver en este tema, pero antes de la clase de hoy. Ajá. O sea, si Sería yo, la recta, ¿no? exacto, muy bien. O sea, si yo planteo esta expresión, el vector R obtenido como la suma de P más lambda veces U, esto sería una línea recta. Y si el vector, o el escalar, perdón, el escalar lambda va cambiando de valor, entonces mi vector R va a ser diferente y va a ir describiendo puntos en esta línea recta. Entonces, hasta ese punto, con esta expresión, lo único que estoy haciendo es describir puntos en una línea recta que está en el plano. Y justamente por esa razón requiero de un nuevo vector V que no sea paralelo a U, porque al tener ese nuevo vector y sumarlo con los dos primeros, déjenme borrar este vector resultante, porque ya no lo voy a requerir, permítanme. Entonces, les decía, al tomar solamente el vector de posición de un punto en el plano y uno de los vectores, al multiplicar ese vector por un escalar, entonces estoy encontrando la ecuación vectorial de una recta contenida en el plano. Entonces voy a encontrar todos estos puntos de este plano, pero pues solamente están formando una línea recta. Pero si yo a esta expresión que tengo aquí, permítanme. Ajá. Si yo a esta expresión le aumento el otro vector, este vector V, aquí está, déjenme dibujarlo, le aumento este vector V, entonces, ese vector V, permítanme, multiplicado por un escalar diferente, por ejemplo, puede ser ahora T, entonces me va a dar este otro punto que está asociado a este vector de posición. A este vector de posición también es un vector resultante, pero le voy a llamar P. ¿Por qué? Bueno, no puedo llamarle P. Le voy a llamar, no sé, ¿qué podría ser? Porque ya aquí usé P. Bueno, a este le voy a llamar P0 para diferenciarlos. Y a esta ahora sí le voy a llamar P, para que sea la ecuación vectorial del plano. Entonces, les decía, si yo solo usé el vector de posición de un punto y el vector de uno de los vectores del plano, entonces estoy describiendo a una línea recta. Pero si yo ahora uso el vector de posición del punto, un vector multiplicado por un parámetro más el otro vector multiplicado por otro parámetro, obtengo lo que se conoce como ecuación vectorial del plano. Entonces observamos, permítanme, ecuación vectorial del plano. Eso es lo que obtengo cuando utilizo los dos vectores multiplicados por un parámetro
y el vector de posición del punto que me estaban dando como dato para poder definir a este plano. Entonces, observen ustedes que en la línea recta pasa lo que decíamos. La línea recta es la curva más simple que existe. Entonces, las curvas se definen con un solo parámetro. Por otro lado, dijimos que el plano es una superficie y que para poder definir a la superficie se requieren de dos parámetros. Entonces, justamente en esta ecuación, pues estamos observando que para poder definir al plano tiene dos parámetros. Y para que ustedes lo entiendan mejor, todos han visto el parabrisas de un auto. ¿Están de acuerdo? Sí, Les ha Sí, tocado estar dentro cuando es un día lluvioso. Dentro del sí, auto cuando sí. está lloviendo. Perfecto. ¿Y qué utilizan en el auto cuando está lloviendo? limpia Para ver para mejor. El limpiaparabrisas, exacto. Y ustedes les viene a la imagen, a la mente la imagen del limpiaparabrisas, ¿cómo es? ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Es algo como esto, ¿no? Entonces, cuando se está moviendo, lo que está haciendo es quitar el agua de todo el parabrisas. Justamente el parabrisas es un plano y esta expresión, pues es lo que está barriendo con todos los puntos del plano para formarlo. Entonces, les decía, la primera parte de esta expresión es una línea recta y con la segunda parte de la expresión lo que hacemos es que esa línea recta se vaya desplazando hacia todos los lados para formar ya al plano. Y es así que cómo se va formando el plano a través de esta expresión. Entonces les decía, la primera parte es una línea recta, es todos estos puntos en el plano, pero con esta segunda parte que le estamos haciendo, la línea recta se está moviendo para que con su movimiento barra todos y cada uno de los puntos del plano. ¿Sí lo entienden, muchachos? ¿Cómo ven? ¿Sí se lo imaginan? Primero Sí, forman profe. una línea recta y luego con la segunda parte, o sea, con el segundo vector multiplicado por un parámetro, esa línea recta se podría ir trasladando hacia la derecha o hacia la izquierda y ya con eso formar al lugar geométrico que se llama plano. Pero bueno, lo que nos importaba a nosotros más era poder encontrar su ecuación vectorial. Entonces, la ecuación vectorial de un plano se obtiene conociendo un punto del plano y su vector, y dos vectores contenidos en el plano. Entonces, con eso ya puedo encontrar su ecuación vectorial. Y es muy parecido a lo que ya veníamos haciendo. O sea, en la línea recta requeríamos un punto y un vector. Aquí lo único que le estamos agregando, ¿qué es? ¿Quién me puede decir? ¿Qué diferencia tiene la ecuación de la recta con la ecuación del plano? ¿Qué diferencia notan? Dos vectores y un punto. Ajá, dos vectores, ajá, que en la recta usamos un solo vector y en el plano usamos dos vectores. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otra diferencia? dos También escaladas. aquí se usan dos parámetros. Dos parámetros, muy bien, perfecto. Justamente eso es, así tal cual lo están diciendo ustedes. Y bueno, ya entonces vamos a asignarle a cada uno de los vectores componentes y al punto también le vamos a asignar coordenadas. Bueno, entonces vamos a decir, sean el punto P0 de coordenadas X0, Y0 y Z0 y el vector U de componentes A, B y C y el vector V de componentes D, E y F. Entonces, ¿cómo quedaría mi ecuación? ¿Quién me dice, por favor? ¿Quién me ayuda? Entonces, al punto le estoy diciendo que sus coordenadas son X0, Y0 y Z0. Obviamente, esto está indicando que el punto está formado por escalares, o sea, puede tener coordenadas 1, 2, 3. Y el vector director componentes escalares 5, 6, 7 y este otro 8, 9 y 0, por ejemplo, para que no sean paralelos. ¿Sí me explico? Esas letras que estoy asignando X0, Y0 y Z0, A, B, C, D, E y F son números reales. ¿Están de acuerdo? ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Muy Sí, bien, profe. entonces, ¿cómo quedaría la ecuación vectorial de este plano? Planteada. La ecuación vectorial del plano P, ya usando esta información, ¿cómo quedaría? Pues Ajá, quedaría como ajá, X0 ajá, más A
Ajá, perfecto, muy bien, perfecto. Ya vas a dar el resultado simplificado, ajá. X0 más lambda veces A, ¿no? Porque recuerda, el sí. parámetro multiplica al vector U. Ajá, muy bien. Sí, Ujú. Daniela, continúa, por favor. Más T veces D, Sí, coma, sí, Y0 sí, más lambda veces B, sí, más T veces E, sí, muy bien. coma, Ujú, Z0 sí, más lambda veces C, sí, más T veces F. perfecto, muy bien, listo. Así es, Daniela, muchas gracias. Esta es la ecuación vectorial del plano y ya nada más tenemos que decir aquí con lambda y con t perteneciente a los reales. O sea que estas dos expresiones, lambda y t, son parámetros cuyos valores van a tomarse de los números reales. Muy bien, y ya al tomar un valor de lambda y de t diferente, pues vamos a obtener vectores de posición de varios puntos en el plano. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos decir que este punto en el plano se obtuvo sustituyendo en la ecuación vectorial el valor de lambda igual a 1 y t igual a 0, por ejemplo. Y si yo encuentro el vector de posición de este otro punto, pues diría que se obtuvo este vector p cuando sustituí lambda igual a 2 y t igual con 2, por ejemplo. Y por acá otro punto podría encontrarlo sustituyendo en esta ecuación que me dijo Daniela, el valor de lambda igual a menos 1 y t igual a 10, por ejemplo. Entonces, para diferentes valores de t y de lambda, vamos a estar encontrando vectores de posición en el plano. ¿Sí me explico, muchachos? ¿Cómo ven? Y entonces, partiendo de esta ecuación vectorial, ¿a qué ecuaciones podríamos llegar según lo que recordamos de la línea recta? Como consecuencia de esta ecuación, ¿qué otras Su podríamos encontrar? ecuación paramétrica. Exacto, muy Sí. bien. Su ecuación paramétrica, muy bien, muy bien. ¿Era Jimena quien estaba hablando? ¿Jimena? Sí. Sí, Ajá, Jimena, muy bien. ¿Y cómo llegarías a las ecuaciones paramétricas? ¿Qué despegando el tendrías? parámetro. No, no, no. No, no, Más no. bien, igualando cada Ajá, una. muy bien. Igualando este vector a un vector genérico de componentes X, Y, Z. Muy bien. Entonces voy a hacer eso. Entonces vamos a ver. Voy a escribir otra vez la ecuación vectorial. X0 más lambda veces A más T veces B. Y0 más lambda veces B más T veces E. Z0 más lambda veces C más T veces F es igual al vector genérico X, Y y Z. Muy bien. Entonces vamos a igualar esa ecuación vectorial a un vector de R3 genérico que tiene componentes X, Y y Z. Y entonces sabemos de nuestra álgebra vectorial que dos vectores son iguales si y solo si son iguales componente a componente. Entonces, ¿cómo quedaría, Jimena? X es igual a X0 Permíteme. Ajá, X es igual a X0. Ajá, más lambda A más TB exacto. Y es igual. a Y0 más lambda B más TE. Uh-huh, Z es igual a Z0 más lambda C más TF. exacto, muy bien. Y aquí le ponemos con lambda y t perteneciente a los reales. Y entonces estas se conocen como ecuaciones paramétricas del plano. Y recuerden otra vez, la diferencia entre el plano y la recta es que la recta es una curva, el plano es una superficie. Las curvas se definen a partir de usar solo un parámetro. Las superficies se requieren para poder definirlas dos parámetros. Esa es una diferencia. Entonces, siempre que en una ecuación vean dos parámetros, ¿qué van a decir? Ah, ¿se trata de qué? En las ecuaciones paramétricas de un lugar geométrico, no, si les dan las ecuaciones paramétricas de un lugar geométrico y ven dos parámetros, entonces eso les va a tener que hacer pensar que están dándoles una superficie, o sea que esas ecuaciones paramétricas describen a una superficie. Si les dan las ecuaciones paramétricas y les piden identificar de qué lugar geométrico se habla, pero solamente hay un parámetro, entonces significa que va a ser una curva y pues dependiendo de la simplificación van a poder identificar esa curva.
Es decir, nosotros ya habíamos visto desde el tema anterior, por ejemplo, que si de la recta nos dan sus ecuaciones paramétricas y las simplificamos eliminando el parámetro, pues llegamos a unas ecuaciones de cierta forma que se llaman ecuaciones cartesianas de forma simétrica. Entonces, si nuestra curva tiene esa forma, pues se trata de una línea recta, pero si no, podría ser otra. No sé si se acuerdan ustedes en el tema de funciones, veíamos curvas parametrizadas, pero les llamábamos funciones paramétricas. Decíamos, por ejemplo, pues tengo la cuarta parte de una circunferencia, tengo la cuarta parte de una hipérbola, la cuarta parte de una elipse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros ya sabíamos que si en unas ecuaciones se utiliza un solo parámetro, entonces esa ecuación está describiendo a una curva que puede ser una recta, puede ser una parte de una circunferencia, una elipse, una hipérbola, una parábola, etcétera. Pero vean, con esto les estoy tratando de decir que si ven dos parámetros, entonces vamos a estar describiendo a una superficie. En este curso, la superficie que estamos estudiando es el plano. Entonces, hasta ahorita, nada más, si yo en alguna tarea o ejercicio les pongo unas ecuaciones paramétricas, donde ustedes observan que hay dos parámetros, la única superficie que vamos a estar estudiando, pues es el plano. No les voy a poner ninguna otra. Hay más, pero yo quiero decirles con esto que si ustedes ven unas ecuaciones paramétricas donde haya dos parámetros, entonces esas ecuaciones paramétricas están describiendo a una superficie. ¿Sí? Váyanse con esa idea porque en otros cursos lo van a utilizar. Si en unas ecuaciones paramétricas hay dos parámetros, entonces esas ecuaciones paramétricas están describiendo a una superficie. En este curso, la única superficie que estamos estudiando es el plano. Entonces, si en este curso yo les doy unas ecuaciones paramétricas con dos parámetros, entonces la superficie de la que estamos hablando es un plano, pero no significa, porque ustedes tienden a generalizar, no significa que siempre que en unas ecuaciones paramétricas haya dos parámetros, siempre va a ser un plano. No, les estoy diciendo, si en unas ecuaciones paramétricas hay dos parámetros, solo significa que se está hablando de una superficie. En este curso en particular, la superficie que se estudia es el plano. ¿Están de acuerdo? ¿Sí me entendieron, muchachos? Imagínense que nos dicen, sean los puntos A, B y C que pertenecen a un plano. Encuentra una ecuación vectorial del plano y sus correspondientes ecuaciones paramétricas. Bueno, entonces nos dieron 3 puntos en el plano. Lo que tenemos que hacer nosotros es primero encontrar segmentos dirigidos que unan a 2 puntos del plano. Y puede ser el segmento AB, puede ser el segmento AC, puede ser el segmento BC o el segmento, bueno, ya, cualquiera de esos 3 segmentos. Solo requiero 2, porque recuerden que para encontrar la ecuación vectorial del plano, requiero 2 vectores y un punto. Entonces, imagínense, me voy a quedar con los segmentos AB y AC. Entonces, el segmento AB, ¿cómo se calcularía? ¿Quién me puede decir? B menos A. B menos A. B menos A, muy bien. El vector de posición del punto B menos Bueno. el vector de posición del punto A, muy bien. ¿Y cómo quedaría? Quedaría 2, Ajá, 0, 1, sí, menos 3, sí. 2, 0. Menos 3, 2, 0, muy bien. Y Listo. eso sería menos 1, Sí, menos 2 sí, y 1. sí, perfecto. Y el de abajo quedaría como el vector de posición C Ajá, menos el vector de posición A. perfecto. Y sería 0, menos 4, 0. Ya el resultado estás diciendo, No, Fernanda. Ajá, no estoy diciendo. es 0, 4, 0, ¿no? Ajá, 0, 4, Ajá, 0. ajá, Menos sí, 3, 2, 0. sí, Sería menos 3, sí. 2. Menos 2, ¿no? No, porque es 4 positivo menos Perdón, sí, perdón, yo estoy viendo 2 mal. y 0. Sí, perfecto. Es que estaba viendo 0 menos 2, pero no, esa es la tercer componente. Muy bien, muchas gracias. Así es. Entonces ya podríamos decir que es nuestro vector U y este es nuestro vector V. Y ya tenemos toda la información que necesitamos para definir al plano. Yo puedo usar A,
Alguien más, para llevar la contraria, puede usar a B y alguien más puede decir, no, mi resultado de mi tarea va a ser único y yo voy a usar a C. Entonces, cualquiera de esos tres pueden usar E, no importa. Entonces, para encontrar la ecuación vectorial del plano pi, va a ser el vector P que define el plano, será el vector de posición del punto A más el lambda veces el vector U más T veces el vector V. Y recuerden ustedes que algo importante, que lambda y T solo son parámetros y que yo los puedo denotar con la letra que sea, porque si en algún libro encuentran que los parámetros no se llaman lambda y T, pues no piensen que todo lo que dijimos está mal. O sea, también podemos usar el parámetro M y N, o alguien más puede usar el parámetro S y T, o sea, la letra que sea, no importa. Bueno, vamos a usar ahora, si quieren, para que no piense que siempre tiene que ser lambda y T, pues ahora vamos a usar S y T como parámetros. Entonces vamos a decir aquí que S y T pertenecen a los números reales. Muy bien, y entonces ahora sí, ¿quién me ayuda a desarrollar esta ecuación? Ajá, Natalie, te escucho. Sería 3,2,0 Sí, más, le digo la multiplicación ya de S por U. no, déjala indicada por ahora, por favor. Sería S por menos 1, menos 2,1 Ajá, más T por menos 3,2,0. exacto, muy bien. Y ahora sí ya desarrollalo y simplifícalo en un solo paso, por favor. Sería 3, no, Sí, 3. ¿Sí está bien? 3 más ¿No? menos S. Ajá, 3 menos S, ajá. mm, Menos 3T, Exacto, muy bien, continúa. menos 4. No, ¿por qué menos 4? No, menos 4S. No. Mira, es que es sumar primeras componentes entre sí, ¿no? Te decía, desarróllalo y simplifícalo en un solo paso, o sea, ya la respuesta final. Pero si no, pues puedes irlo desarrollando poco a poco, está bien, no pasa nada. Permíteme, voy a borrar esto y ya. Me vas ayudando a desarrollarlo poco a poco para si eso te ayuda a que lo hagas más fácil. Entonces, bueno, al primer vector no le hago nada porque no está multiplicado por ningún escalar, ningún parámetro. Ahora sí, ¿cuánto quedaría el producto de este escalar S por este vector? Dime, Natalie. Menos S, Ajá. Coma. menos 2S, Sí. menos Coma. S, Coma S, no, porque es coma uno S, positivo. Ajá. Luego, más. más Ujú. menos 3T, Ajá. 2T, Sí. Coma. 0. Exacto, muy bien. Entonces, ahora sí, al sumar esos tres vectores, ¿cómo se suman los vectores de manera analítica? ¿Cómo se suman? ¿Te acuerdas? No, profe, se me fue, disculpe. Ajá, adelante, ¿quién sigue entonces? ¿Quién continúa para terminar de sumar esos? Ajá, sí, solo es componente a componente, así es. ¿Esa es la manera analítica? Sí, pues están Ah, a partir de sus componentes escalares, porque si no sería de manera geométrica, donde se termina el primer vector, se dibuja el segundo, donde se termina el segundo, se dibuja el tercero y ya la suma va desde donde comenzó a dibujarse el primero hasta donde comenzó a dibujarse el último, hasta donde terminó de dibujarse el último. Eso es de manera gráfica. De manera analítica es sumar sus componentes una a una. Primeras componentes entre sí, segundas componentes entre sí y terceras componentes entre sí. A eso me refería. Adelante, Marian, te escuchamos. Sería 3 Ajá, menos S sí, menos 3T sí, muy bien. más 2, bueno, Ajá, coma, coma, ajá, 2 ajá, menos 2S ajá, más 2T exacto,
coma, coma, ujú, 0 sí, pero pues más ese 0 S no lo escribimos, más ajá, 0. Bueno, entonces nada sería más. ese. Exacto, muy bien. Y entonces ya decimos aquí con T, perdón, con S y T perteneciente a los reales, ¿no? Con S y T perteneciente a los reales. Muy bien, ya está. Y entonces ahora a partir de esta ecuación, ¿quién me puede decir cómo encontrar las correspondientes ecuaciones paramétricas asociadas a esta ecuación vectorial? Adelante, Valeria, te escucho. Muchas gracias. La primera sería X Ajá, es igual a 3 menos S menos 3T. ajá, muy bien, Y es igual a 2 menos 2S más 2T. exacto, Y Z solo sería igual a S. exacto, muy bien, Y S y T pertenecen a los reales. exacto, muy bien. Perfecto, Valeria, muchas gracias. Muy bien, para dar grabación. Entonces tenemos aquí el plano. La posición de un plano quedará determinada si se conoce un punto de él y dos vectores directores no paralelos, que ya lo vimos. También podría determinarse la posición del plano si se conocen tres puntos no alineados del plano. Otra forma para poder determinar la ecuación de un plano es conocer una recta que esté contenida en él y un punto del plano que no pertenezca a la recta. Y eso es porque de la recta, para poder definirla, pues tendríamos que saber un vector y un punto. Y si tenemos esa recta de la que conocemos su vector y un punto, y tenemos otro punto, entonces ya tenemos un punto del plano y un vector contenido en el plano, pero nos hace falta otro vector. ¿Cómo encontrarían ese otro vector, muchachos? Les repito, parto de que yo tengo una recta en el plano y de esa recta, pues obviamente para poder quedar definida, necesito saber un punto de ella y su vector director. Además de esta información que acabo de mencionar, tengo otro punto en el plano que no pertenece a la línea recta. Y acabamos de ver hace un rato que para poder encontrar, por ejemplo, la ecuación vectorial del plano, requiero dos vectores y un punto. Hasta este momento yo solamente tengo un punto en la recta, su vector director y otro punto que no pertenece a la recta, pero sí al plano. Entonces, ¿cómo le haría para encontrar ese segundo vector que necesito? Porque ya tengo un punto y un vector, pero me hace falta otro vector. ¿Cómo le haría? ¿Qué harían ustedes? Si yo les digo, encuentren la ecuación vectorial del plano que contiene a esta recta y a este punto. ¿Qué harían? Ya les decía, pues de la recta ustedes saben cómo encontrar su vector director y un punto de ella. Entonces ya para definir el plano ya tienen un vector que es el vector director de la recta y ya tienen un punto que es el punto que está fuera del plano o el que pertenece a la recta. Cualquiera de los dos sirve, pero ¿cómo le harían para poder encontrar el segundo vector que necesito? ¿Cómo le harían? Ajá. ¿Cómo le harían muchas de la grabación? Bueno, entonces aquí tenemos nuestro plano que está en color azul y tenemos dos puntos. Vamos a usar solo uno de ellos y el vector normal que les decía es un vector a 90 grados. No importa en qué punto del plano esté, siempre va a formar un ángulo recto con el plano. Entonces vamos a utilizar el vector de posición del punto A, que es un punto conocido en el plano. Vamos a usar el vector de posición de otro punto que le vamos a llamar D, cuya única característica que vamos a saber es que está en el plano, pero no sabemos sus coordenadas. O sea, solo sabemos que está en el plano, pero no sabemos sus coordenadas. De punto A, sí lo podemos identificar perfecto. Vamos a saber que está en el plano y además vamos a conocer sus coordenadas. Bueno, luego vamos a encontrar el segmento que los una, que es el segmento D menos A. Muy bien. Y entonces dice que cualquier segmento dirigido que tenga su punto origen en A, que es un punto del plano, y su punto extremo del B, que es otro punto del plano, entonces ese segmento que una a dos puntos cualesquiera del plano va a ser siempre perpendicular al vector normal. Y del álgebra vectorial sabemos que dos vectores que son ortogonales, su producto punto vale 0. ¿Están de acuerdo, muchachos? Entonces les repito, ajá, ¿te escucho? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces les decía,
tenemos que tener un segmento D menos A, que es un segmento que va a unir dos puntos del plano cualesquiera. Y cualquier segmento que una dos puntos contenidos en el plano va a ser siempre perpendicular al vector normal. Y de nuestra álgebra vectorial sabemos que dos vectores perpendiculares u ortogonales, su producto punto vale 0. Muy bien, entonces seguimos. Dice, si el punto A tiene como vector de posición al vector A de componentes escalares x0, y0 y z0, y el vector normal tiene componentes escalares A, B y C, como el punto D es un punto cualquiera, su vector de posición tendrá componentes escalares x, y y z. Entonces, el segmento D menos A será x, y, z menos x0, y0 y z0, producto punto con el vector normal. Y dijimos, como este segmento que une dos puntos de del plano es perpendicular siempre al vector normal, el producto de estas expresiones va a ser 0. Y entonces, al hacer estas operaciones, llegamos a lo que se conoce como ecuación cartesiana del plano. Y ya, entonces, algo importante de esta ecuación es si la componente D es 0, al satisfacerse la ecuación para las coordenadas del origen, significa que el plano contiene al origen. Entonces, en cualquier ecuación cartesiana de un plano que no tenga término independiente, significará que esa ecuación está describiendo a un plano que contiene al origen. ¿Por qué razón? Pues porque si sustituyen las coordenadas del origen en esta ecuación, pues la va a satisfacer. Entonces, cualquier ecuación del plano que no tenga término independiente, por ejemplo, si les dijeran el plano de ecuación 2x menos 3y más 5z igual a 0, significa que ese plano contiene al origen, porque no tiene término independiente y al sustituir las coordenadas del origen se va a satisfacer la ecuación. ¿Sí me expliqué, muchachos? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Después dice, si uno de los coeficientes A, B o C es nulo y los otros dos no, entonces significa que el plano tiene un vector normal paralelo a un plano coordenado, por lo que el plano será perpendicular a dicho plano coordenado. Bueno, antes de que lo expliquemos esto mejor, pues ustedes observen aquí que dijimos, el vector A es el vector de posición de un punto conocido en el plano, pero muy conocido, muy bien conocido, que tiene componentes escalares x0, y0 y z0. Y D es el vector de posición de un punto que no es conocido, pero sabemos que está en el plano. Y el vector normal tiene componentes escalares A, B y C. Y entonces, vean, después de recordar eso, observen la ecuación cartesiana a la que se llegó es AX más BY más CZ más D igual con 0. Entonces, ¿quiénes son A, B y C? Según lo que acabamos de decir aquí arriba. ¿Quiénes son A, B y C? No, ni siquiera estoy usando unas literales diferentes, ¿eh? Nada más les pregunto, ¿quiénes Componentes son? Ajá, del ajá. vector normal. Exacto, muy bien. Entonces, con eso les estoy diciendo que si a ustedes les dan la ecuación cartesiana de cualquier plano, al tomar los coeficientes de X, Y y Z, estarán identificando de manera inmediata el vector normal del plano. Fíjense ustedes, permítanme, lo voy a hacer aquí mismo para que lo practiquemos de una vez. Entonces, imagínense que yo les doy esta ecuación cartesiana, 5x menos y más 2z menos 5 igual con 0. Entonces les pregunto en la tarea, dime el vector normal de este plano. ¿Cuál sería ese vector normal? ¿Cuáles serían sus componentes escalares? 5 menos Ajá. 1 y 2. Exacto. Y si les doy esta otra ecuación, 6x menos y más 4z igual con 0, ¿cuál es el vector normal de este otro plano? 6 menos 1 y 4. Exacto, así tal cual, esas son sus componentes del vector normal. Y entonces, otra cosa que podemos decir de este plano, ¿cuál sería? También se los acabo de decir. ¿Qué otra cosa importante podríamos decir de este plano que de este otro plano no podemos afirmar lo mismo? ¿Que contiene el origen? Exacto, entonces un punto de este plano será el origen. ¿Por qué? Porque el origen satisface su ecuación. ¿Y por qué razón? Pues porque no tiene término independiente. Este sí lo tiene. Entonces, este plano no contiene al origen. Muy bien, muy bien. Justamente eso fue lo que dije.
Perfecto. Bueno, y ahora sí, ya que entendieron eso, que los coeficientes de A, B y C son los componentes del vector normal, entonces observen y esto que acabamos de decir. Dice, si uno de los coeficientes del vector normal es nulo y los otros dos no lo son, entonces el plano tiene un vector normal que es paralelo a un plano coordenado. Por ejemplo, si mi vector normal es 2, 3, 0. Entonces, habíamos dicho en el tema de álgebra vectorial que este vector normal es paralelo a un plano. ¿Qué plano sería? ¿A qué plano sería paralelo este vector normal? XY. Exacto, paralelo al plano cuyas componentes no son nulas. En este caso son X y Y. Muy bien. Entonces, regresemos a lo que dice aquí. Dice, si uno de los coeficientes A, B o C de esta ecuación es nulo, pues significará que una de las componentes del vector normal será nula y las otras dos no. Eso significa que el plano tiene un vector normal que es paralelo a un plano coordenado, por lo que el plano buscado será perpendicular a dicho plano coordenado. Entonces, imagínense que este es el vector normal de un plano, que no sé quién es todavía. Entonces, yo observo que este vector normal es paralelo al plano XY y entonces el plano que yo busque y que se defina a partir de este vector normal tendrá que ser perpendicular al plano XY. ¿Por qué? Porque su vector normal es paralelo al plano XY. Eso es lo que significa esta expresión. Después dice, si dos de los coeficientes A, B o C son nulos, entonces el vector normal es paralelo a un eje. Por ejemplo, si tengo el vector normal 0, 0, 7, entonces este vector normal es paralelo ¿a qué eje? Al eje Z. Muy bien, al eje Z, muy bien. Por lo que el plano buscado será paralelo al plano que es perpendicular al vector normal. Entonces, lo repetimos. Si dos de los coeficientes A, B o C son nulos, el vector normal al plano es paralelo a un eje coordenado. Ya me dijeron en este caso al eje Z. Por lo que el plano buscado será paralelo al plano coordenado que es perpendicular al vector normal. Entonces, ¿qué plano coordenado es perpendicular al eje Z? O sea, el eje Z es un vector perpendicular ¿a qué plano, muchachos? El eje Z, ¿a qué plano coordenado es perpendicular? XY. Exacto, muy bien, al plano XY, así es. Entonces, si este es mi vector normal de un plano que me están pidiendo encontrar, significará que el plano que yo estoy buscando también será paralelo al plano XY. Eso es lo que significa. Muy bien. Y ya por último dice, los tres coeficientes A, B y C no pueden valer simultáneamente 0, pues entonces el vector normal sería el vector nulo y esto es imposible, ya que no indicaría una dirección determinada. Muy bien, entonces vamos a explicar un poco más eso que dijimos de qué pasa si una componente del vector normal es nula, qué pasa si dos componentes del vector normal son nulas. Entonces, fíjense, pongo mi sistema de referencia. El sistema X, Y y Z. Muy bien. Entonces, decíamos, si yo tengo el vector normal, por ejemplo, 2, 3, 0, entonces significa que mi vector normal es paralelo al plano XY. Por ejemplo, este sería mi vector normal. No significa que tiene que estar forzosamente en el plano XY, porque recuerden que los vectores son libres. Entonces, mi vector normal puede ser este o este. O por acá abajo también puede estar. ¿Sí están de acuerdo conmigo, muchachos? ¿Cómo ven? Sí, profe. Muy bien, entonces voy a dejar ese que había pintado en primer lugar. Entonces, ese sería mi vector normal si su tercer componente es nula. Sería paralelo al plano XY, que es este plano. Muy bien. Imagínense que la mesa en la que están trabajando es el plano XY, entonces el vector normal sería una pluma que esté sobre la mesa o que esté encima de la mesa, pero a una cierta distancia. Ese sería mi vector normal. Y entonces en lo que leímos decía, si el vector normal de un plano es paralelo a otro plano, en este caso, este vector normal, le pongo aquí, es paralelo al plano XY, entonces este vector normal
va a ser el vector normal de un plano que sea perpendicular a este. ¿Por qué razón? Pues porque dijimos que la característica del vector normal es que es un vector que es perpendicular al plano que lo contiene. Entonces, este plano que acabo de pintar en color azul va a ser perpendicular al vector normal. Y como es perpendicular al vector normal, va a ser perpendicular, este plano en color azul va a ser perpendicular al plano XY. Eso es lo que está diciendo esa primera condición que revisamos. En otras palabras, fíjense, les repito, los vectores son libres. Permítanme. Los vectores son libres. A ver, déjenme regresar esto. Ajá. Entonces sabemos que los vectores son libres. Yo voy a tomar a mi vector n y lo voy a trasladar aquí. ¿Qué plano es este? Este plano que tengo aquí. Profe, creo que Ajá. estamos viendo la presentación. ¿Están viendo la presentación? Ah, perfecto. Muy bien. Aquí está. Entonces les decía, yo voy a mover a mi vector normal, que es libre, lo voy a mover a esta posición. La única condición es que mi vector normal sea paralelo al plano XY, pero pues eso lo sigo respetando. Entonces, este vector normal es perpendicular a este plano. ¿Qué plano es este? ¿Perdón? XZ, exacto. Entonces, mi vector normal es perpendicular al plano XZ. Por lo tanto, yo puedo decir que el plano XZ es perpendicular al plano XY. Eso es lo que me está diciendo. Es lo que decía el párrafo donde decía, si una de las componentes del vector normal es nula, entonces ese vector normal es paralelo a un plano coordenado. Por lo tanto, el plano que defina el vector normal será perpendicular a dicho plano coordenado. Eso es lo que decía. Entonces, si un vector normal es paralelo a un plano, el plano que define ese vector normal será perpendicular a ese plano. Y lo último ya nada más lo que decíamos, que si el vector normal tiene dos componentes nulas, por ejemplo, decíamos el vector normal que sea de componente 0, 0, 7, entonces significa que el vector normal es paralelo a un eje. En este caso, el vector normal es paralelo al eje Z. Aquí está mi vector normal paralelo al eje Z. Y entonces les decía, el eje Z, ¿a qué plano es perpendicular? Al plano XY. Exacto. Entonces, el vector normal estará definiendo a un plano que sea paralelo al plano XY. Entonces, como el vector normal es paralelo al eje Z, entonces será perpendicular al plano, me dijeron XY. Por lo tanto, definirá a un plano paralelo al plano XY, justamente. Eso es lo que dice. Eso es lo que decía, fíjense, aquí está caso de perpendicularidad y aquí paralelismo. Entonces, si el vector normal es paralelo a un plano, entonces el plano que define ese vector normal tiene que ser perpendicular a ese plano. Por otro lado, si el vector normal es paralelo a un eje, entonces será perpendicular a un plano y el plano que estemos buscando tendrá que ser paralelo a ese plano. Eso es lo que decía esa notación. No sé si lo entendieron un poco mejor con